Hola chicos, hoy vamos a comenzar el tema 3, que hablará sobre las reacciones químicas. Podemos irnos a nuestro libro y allí veréis que esta es la portada del tema. Bien, hasta ahora en nuestro estudio de la química hemos aprendido ya varias cosas, entre ellas la existencia de los átomos. Os recuerdo que el primero que postuló la existencia de los átomos fue Dalton. También hemos aprendido que distintas agrupaciones de átomos, es decir, distintas moléculas, producen distintas sustancias, o lo que es lo mismo, que cada sustancia tiene su propia molécula y que eso es así por naturaleza. Por eso el agua tiene una molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. También conocemos ya o sabemos ya que los cambios químicos implican una reordenación de esas moléculas o de esas agrupaciones de las que hablábamos en el apartado justo anterior. Y por lo tanto se generan nuevas sustancias. Y también dijimos que dentro de los cambios químicos, dentro de cualquier cambio en general, se cumple la ley de la conservación de la masa, que decía que la masa ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Supongo que todo esto lo tenéis ya bastante claro. Esto último, además, implica una cosa bastante importante, y es que siempre hemos dicho que en los cambios químicos el número de átomos de cada elemento en los reactivos tiene que ser igual que el número de átomos de cada elemento, de ese elemento en concreto en los productos. Todo esto es como repaso de lo que hemos visto hasta aquí acerca de los cambios químicos, átomos, moléculas, etc. Me gustaría que hicierais los ejercicios 1, 2 y 3 de vuestro libro. Son los que tenéis aquí en la página de la portada, en el apartado Pensamos en grupo. Dada la situación, vosotros no lo vais a pensar en grupo, pero haced los ejercicios, por supuesto copiando también los enunciados, para que podamos corregirlos ahora. Corregimos entonces los ejercicios que se supone que habéis hecho. Empezamos con el ejercicio número 1. Dice, en el momento en el que se fabricó la pieza de bronce de la imagen era de color amarillo y con la exposición a la atmósfera aparece una pátina de color verdoso. La imagen a la que se refiere es esta campana que tenéis aquí y podéis ver cómo sobre la superficie del metal ha aparecido como una superficie verdosa. ¿A qué crees que es debido este cambio de color? Pues supongo que la mayoría de vosotros habéis contestado bien al ejercicio diciendo que se debe a un cambio químico que se ha producido entre el metal y el oxígeno del aire.
sería concretamente la oxidación de ese metal. En el ejercicio 2 me recuerda que los seres vivos podían ser autótrofos o heterótrofos. ¿En qué se diferencian unos de otros? Los organismos autótrofos son capaces de generar sus propios nutrientes. Es decir, por ejemplo, las plantas, a partir de el agua y las sales minerales y del dióxido de carbono que cogen del aire o del oxígeno, son capaces de generar vitaminas, proteínas, etc. Mientras que los seres heterótrofos no son capaces de fabricarlos y necesitan incorporarlos o adquirirlos a base de alimentarse de otros seres que ya lo incluyen, como podremos ser nosotros o cualquier tipo de animal. La transformación de las sustancias que ocurre durante la nutrición es un proceso físico o químico. ¿Qué os parece? Porque yo creo que depende de la transformación de la sustancia a la que se refiere. Si se refiere a la digestión, supongo que sabéis que existen dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica es aquella que se lleva a cabo en la boca mediante los dientes, la saliva, el movimiento del bolo alimenticio y también en el esófago y en el estómago, puesto que a base del movimiento se van descomponiendo el alimento, el bolo alimenticio. Pero existe también la digestión química, que es la que se produce empezando en el estómago mediante los jugos gástricos. Ahí empiezan a producirse reacciones químicas y por lo tanto sería un proceso químico. Y hay otros muchos a lo largo de toda la nutrición. El tercer ejercicio explica en qué se diferencia el resultado de disolver una cucharada de azúcar en agua respecto a la obtención de azúcar caramelizada. Se trata de cambios físicos o químicos. Si habéis hecho, incluso podríais intentar hacer las dos experiencias, veríais que cuando disolvemos agua en azúcar podemos después volver a separar esas dos sustancias. Disolver implica mezclar dos sustancias de una manera homogénea. Os recuerdo que una disolución era una mezcla homogénea. Así es que siempre podremos después aplicar cualquiera de los métodos de separación de mezclas que hemos estudiado para separarlo. Sin embargo, para obtener azúcar caramelizado, lo que tendremos que hacer es calentar el azúcar con un poquito de agua. Ese intercambio de energía es una de las características que tienen los cambios químicos, así que uno es un cambio físico y el otro lo será químico. Bien, proseguimos. Avanzamos al apartado número 1 sobre los cambios en la naturaleza. Los cambios en la naturaleza. Lo más importante que aprendimos, una de las cosas importantes a este respecto que aprendimos en el curso anterior, en segundo de ESO, fue a distinguir los cambios físicos de los cambios químicos. Y yo creo que prácticamente todos vosotros sabéis distinguir un cambio físico de un cambio químico. Bien, vamos de todas maneras a recordarlo y vamos a hacerlo haciendo una pequeña tablita sobre los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Cuáles eran las diferencias de cada uno de ellos? Vamos a ver, los cambios físicos. Una de las características principales es que no aparecen sustancias nuevas. Sin embargo, en los cambios químicos aparecen o también pueden desaparecer sustancias que antes no estaban. Esta
Era una de las diferencias fundamentales. Los cambios físicos pueden hacer que el objeto cambie de forma. Por ejemplo, si rompo un papel, ese papel está cambiando de forma, pero la sustancia que forma el papel, es decir, el papel en sí, sigue siendo el mismo. En los cambios químicos existe un cambio de energía. Como acabamos de ver con la disolución del azúcar y la formación del caramelo, si no existe ese cambio de energía en el caramelo, nosotros calentamos, pues no se puede producir la reacción química. Además, los cambios químicos dijimos que eran irreversibles, mientras que los cambios físicos son reversibles. Por último, un tipo que tenéis que tener siempre en mente de cambio físico son los cambios de estado. No podéis olvidar nunca que un cambio de estado entre sólido, líquido y gaseoso es siempre un cambio físico. Además, teníamos una serie de pistas para poder saber si se trataba de un cambio químico, como por ejemplo la aparición o el cambio de color. La aparición de un color diferente nos puede indicar que es un cambio químico. También puede aparecer una luz, como por ejemplo en los fuegos artificiales, que me indicaría un cambio químico, o incluso un gas o un burbujeo. Cuando hablamos de los cambios físicos o químicos, vosotros imagináis algo así. En el puesto número 2 tenemos a Nick Ujas, quien es un experto a la hora de hacer experimentos, sobre todo de este estilo, con espuma, pero esta vez quiso hacer algo que realmente llamara la atención y rompiera un récord. Hacer la pasta de dientes de elefante, no me aguanto el nombre, más grande del mundo. Así que multiplicó las cantidades habituales de ingredientes, preparó toda una zona, y luego, teniendo el mayor de los cuidados, en compañía de sus amigos, realizó la reacción química. Y miren el resultado. Se puede decir que hasta atravesó la zona de retención. Por fortuna, para los que luego limpiaran, no continuó expandiéndose, pero miren lo que es eso. Si hubiera habido un niño ahí parado en ese momento, hubiera ido a parar al carajo. Pero bueno, por desgracia, no pasó. No, pero en estos casos tengo que decir, por fortuna no salió nadie herido. Así que excelente resultado. Pero, para poder llegar a eso, tenemos primero que conocer la teoría. Vamos a ello. Una reacción química, por lo tanto, es un cambio que antes de empezar tiene una serie de reactivos que escribiremos como una suma de sustancias y que al finalizar contendrá una serie de productos. Es decir, los reactivos podrían ser, por ejemplo, la sustancia A más la sustancia B o la sustancia C, pueden ser 1, 2, 3 o incluso muchos más, que cuando se juntan reaccionan todos ellos para formar los productos, que pueden ser también una sustancia o 2 o 3. Las letras tendríamos que sustituirlas por las fórmulas químicas que hemos estudiado. Una vez que comprendemos esto, me gustaría que nos fuéramos a las páginas 86 y 87 de vuestro libro, que ya hemos estudiado, que es lo que os vengo explicando durante todo este primer vídeo, y que hicierais los ejercicios 1, 3 y 4 del final de la página 87. ¿Necesitas motivación? Mira este vídeo.